Bien, ese es el problema 50. Dice, supóngase que dos tanques, uno y 2, este es el tanque uno, este es el tanque 2, cada uno con una abertura grande en la parte superior, como pueden ver. No necesariamente son iguales los tanques, por cierto, pero no importa. Dice, se hace un pequeño agujero en el costado de cada tanque a la misma profundidad. Aquí está el agujero en el tanque uno y aquí estaría el agujero en el tanque 2. Dice, a la misma profundidad H, debajo de la superficie del líquido. Pero el agujero del tanque uno tiene la mitad del área de sección transversal del agujero del tanque 2. Es decir, A1 es igual a la mitad de A2. La primera pregunta es, ¿cuál es la razón ρ1 entre ρ2 de las densidades de los líquidos si el gasto de masa es el mismo para los dos agujeros? Es decir, ρ1 entre ρ2, ¿cuánto vale? Si el gasto de masa, la Q de masa 1 es igual a la Q de masa 2. Y el inciso B nos pregunta cuál es la razón de los gastos de volumen que sale de los dos líquidos. Es decir, cuál es el gasto de volumen 1 entre el gasto de volumen 2. Y el inciso C es a qué altura sobre el agujero del segundo tanque debe agregarse o drenarse líquido para igualar los gastos de volumen. O sea, vamos a buscar una altura sobre el agujero del segundo tanque para que tengamos cuál sería la altura, digamos, una altura H desconocida para que los gastos fueran los mismos. O sea, para que el gasto de volumen 1 fuera igual al gasto de volumen 2. Bueno, esto tiene que ver con el concepto de gasto, de volumen y de masa. Entonces, vamos a ver. En el primer caso, tendríamos la presión en este punto debe ser igual a la presión en este mismo punto. Entonces, decir, en el primer caso es presión totalmente hidrostática y en el segundo caso es presión totalmente hidrodinámica. O sea, si sacáramos la ecuación de Bernoulli para este pequeño trocito, nos quedaría presión, o sea, dentro y fuera. La presión dentro sería presión atmosférica más rho GH, o rho GY1, como quisiéramos llamar. Y en el otro lado tendríamos presión atmosférica más un medio de rho B cuadrada. O sea, en este caso, en los dos puntos tenemos presión atmosférica, lo cual se va. Entonces, de esta manera podríamos calcular tranquilamente la velocidad como función simplemente de la altura, ¿no? Entonces, podemos ver que también la densidad se va. Y entonces nos queda una expresión muy conocida para la velocidad. La velocidad es la raíz de 2GH. Tal como nos salía para la dinámica de una partícula, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de la velocidad del fluido debida solamente a la presión hidrostática que hay del otro lado. Bien, entonces, si queremos sacar el gasto de masa, si recuerdan, no es cuánto volumen por unidad de tiempo, sino cuánta masa por unidad de tiempo. La masa, pues, es densidad por volumen, ¿verdad? Entre tiempo, y esto se puede ver como densidad por área eh, por velocidad. Entonces, en el caso, perdón, en el caso de un gasto de volumen, no tenemos la ρ, y en el caso del gasto de masa, tenemos la ρ. Bien, entonces, esto se aplica para los dos casos. Entonces, si fueran iguales los gastos de masa, ¿cuál es
el cociente de las densidades. Entonces, el gasto de masa para el caso 1 sería densidad 1 por área 1 por velocidad 1. Y el gasto de masa para el caso 2 sería densidad 2 por área 2 por velocidad 2. Bien, entonces en ambos casos, la velocidad no es más que la raíz cuadrada de 2GH. Y como es la misma altura para los dos, entonces son exactamente iguales. Lo que sí es un poquito diferente es que el A1 es la mitad del A2, entonces podemos sustituir esto como 1/2 de A2. ¿Sí? Bueno, en ese caso de igualdades, la raíz de 2GH toditita completa se van al bye, el A2 se va al bye, y lo único que nos queda es escribir ρ1 entre ρ2 igual a 2. Y eso sería la relación de densidades. Ahora, ¿cuál es la relación entre los gastos de volumen? Gastos de volumen sería simplemente A1 B1 dividido entre A2 B2. Y de nuevo, la velocidad 1 es raíz de 2GH y la velocidad 2 es raíz de 2GH. Pero la A1 no es más que, esto debería haberle puesto aquí como Q1 entre Q2, ¿no? La A1 no es más que 1/2 de la A2, entonces es 1/2 de A2 por la raíz. Bueno, ya si quieren me elimino la raíz, ¿no? Esta raíz cuadrada se va y solo me queda A1 entre A2, y por cierto, esto se va y me va a quedar 1/2. Entonces, Q1 entre Q2 es igual a 1/2, que sería el cociente de los gastos de volumen. Bien, y el último caso es cómo hacemos en el caso del 2 para que sea el mismo gasto que el caso del 1. Entonces aquí es interesante porque lo que queremos hacer es que estas dos cantidades sean iguales, pero variando la h. ¿Sí? Entonces eso significaría, ¿sí?, que la Q2 sea igual a Q1, significa que el área 2 por la raíz de 2GH sea igual a el área 1, que es 1/2 del área 2, por raíz de 2GH. Entonces, como puede verse, el término de área 2 es el mismo. Si partimos esto como raíces, pues nos quedaría algo así, o le vamos al cuadrado a ambos términos, me quedaría 2GH igual a 1/4 de 2GH. Y aquí teníamos la respuesta, ¿no? 2G y 2G se van, entonces la altura debería ser 1/4 de la H. Entonces nosotros deberíamos de remover fluido, quitar fluido aquí, si esto estaba al borde, quitarle hasta que lleguemos a 1/4 de H, ¿no? De aquí para acá, y tendríamos entonces el mismo gasto de volumen en ambos dos.